Ser podcast. Martin Scorsese no es solo un autor imprescindible del cine actual, sino también una figura que preserva la memoria del cine y un referente por cómo cambió el lenguaje audiovisual. Ahora, por fin, se sienta junto a la directora Rebecca Miller en Mr. Scorsese. Es una serie documental donde repasa y analiza su obra a partir de sus experiencias personales. Es una de nuestras recomendaciones esta semana, pero también la serie El monstruo de Florencia, ficción italiana sobre un asesino en serie que demuestra que se puede hacer un buen true crime con perspectiva de género. El cine en la Ser con Pepa Blanes. Please allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. The life of Martin Scorsese is the stuff of legend. Made some of the most compelling feature films in movie history. Leading poet, anthropologist of the contemporary landscape. I was around when Jesus Christ. It has mushroomed into one of the hardest fought battles in movie history. Is the film blasphemy or an affirmation of faith? Do filmmakers have a right to make a film like this? Shots have been fired at President Reagan. John W. Hinckley may have been trying to act out the plot of the movie Taxi Driver. Some of the people making news this morning, movie director Martin Scorsese. Our guest tonight is Martin Scorsese. Marty. Dad. Martin. Marty. Mr. Scorsese. Pleased to meet you. Hope you guessed my name. Esta semana tenemos uno de los grandes estrenos de la temporada en televisión, al menos para los cinéfilos, una serie documental, como escuchábamos, sobre Martin Scorsese, 5 episodios en los que se repasa su vida, su filmografía, acompañado de muchos de sus amigos, tanto de la infancia de su barrio en Nueva York, cosa que es muy emotiva, como los que ha ido haciendo en su camino por el cine. Y una misma pregunta. Professor, talk to me about my films. And he said, that's good, you have all the technical stuff, now you need a philosophy. Y aquí, como decía, su profesor le dijo, ¿no?, que ya tenía la técnica, que le faltaba una filosofía para hacer cine, y esa filosofía ha sido preguntarse qué es la vida, ¿no?, si somos buenos o malos. Aquí lo escuchamos recordar cómo fue Shadows, de John Cassavetes, fue fundamental para también entender su cine y para crear una narrativa cinematográfica. La serie documental, dirigida por Rebecca Miller y que estrena Apple TV, ojo, ya no Plus, Apple TV solo, recorre todos estos momentos con largas entrevistas al director desde que era un niño con asma. So you just pull one more breath, you try one more. A couple of times to open up my sinuses, I made a tent. Dani Garrán, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo os gusta hablar de cine, de verdad? No te íbamos a dar no me paso. Ni saludado, te estábamos ¿no? haciendo el vacío, porque hemos dicho, ¿qué hace este aquí? No pasa nada. Y con eso estaba guionizado todo, menos el saludo. Es que aquí pone, hola Dani. Estamos fatal hoy. Bueno, yo también tengo algo que decir de este documental, porque hasta Spike Lee celebra. Venga, va. Hasta Spike Lee celebra que de ese niño con asma que se refugiaba en el cine naciera el gran cineasta en el que se convirtió. Hay muchísimas anécdotas, como lo difícil que fue estrenar Taxi Driver por la violencia y cómo llamó a Spielberg y le rebajaron el tono rojo a la sangre. Marty was very upset. You get a call at the office and it says, Steve, it's Marty. It's Marty, Steve. Yeah, can you come over to the house? They want me to cut all the blood. Bueno, aquí cuentan cómo casi quiso destruir Taxi Driver hasta que le cambiaron un poco la tonalidad. Hasta un estudio hay en esta de lo que resume su obra, ¿no? La pregunta de quiénes somos, como decía, si somos intrínsecamente buenos o malos. Who are we? Are we intrinsically good or evil? Ese es el pozo filosófico que recorre su cine y que está en esta serie documental, como decíamos, está muy explicado y estructurado a través de dos grandes temas, la violencia y su fe católica. Recordemos que Scorsese entró en el seminario, menos mal, que luego se salió de cura. Una de las cosas que más me interesaba era su catolicismo, por un lado, y su fascinación por la violencia, por otro. Y hasta cierto punto, al explorarlo como persona, al adentrarme en su vida, él mismo se da cuenta de que se deja llevar por la violencia con mucha honestidad. Él estuvo expuesto a una violencia real cuando era niño. Lo entendió de una manera que creo que muchos cineastas no pueden hacerlo. Hay un momento en la película en el que dice, a menudo me critican por la violencia. Pero me hace la pregunta, ¿crees que es recomendable mostrar la violencia a una audiencia mundial? Y él dice, si se trata de una violencia veraz,
sí. Y creo que todo se entiende porque lo esencial para Marty es la veracidad. Y a veces muestra esa verdad de tal manera que inflama la imaginación de la gente, como pasó con Hinckley, o la locura que ocurrió cuando hizo La última tentación de Cristo. Una de las cosas más extraordinarias es que es un cineasta tan personal que tiene una conexión con el público. Y eso también es único. Escuchamos a la directora Rebecca Miller, hija de Arthur Miller, el dramaturgo, y la pareja de Daniel Day-Lewis, uno de los grandes actores que también aparece en el documental, junto a Robert De Niro, Leonardo DiCaprio, Jodie Foster, Sharon Stone, Margot Robbie o Brian De Palma. Sí, la directora le envió una carta por consejo de una amiga productora, porque Scorsese ya había rechazado varios proyectos documentales sobre su figura y al final lo convenció, hasta el punto de encontrar a los amigos de su infancia e ir al fondo de su vida y de su obra. Absolutamente. Creo que una de las razones por las que era tan importante para mí que profundizáramos en la infancia, en su vecindario, en su entorno y en la violencia que presenció cuando era niño, porque todas las terminaciones nerviosas de su obra se remontan al vecindario, a la infancia y a la iglesia, pero también al crimen organizado que imperaba en el barrio y al que estaba expuesto. Para mí era muy importante que lo entendiéramos profundamente. La serie documental también muestra cómo Scorsese nunca se ha sentido parte de Hollywood. Alguien tan neoyorquino no encontraba, dice, su sitio en Los Ángeles y cómo ha tenido que luchar cada proyecto para hacerlo en libertad. Una de las cosas extraordinarias de Scorsese es que ves cuántas veces falló y tuvo que volver a empezar, o incluso lo despidieron, como en su primer trabajo. Pero incluso cuando ya era un cineasta de éxito, le costaba seguir trabajando. Hay algo que no funciona en el negocio porque se da siempre por hecho que tiene que empezar de nuevo. Muchas veces tuvo que reinventarse como cineasta y creo que la reinvención es un tema importante y algo con lo que las personas, incluso las que no son cineastas o artistas, pueden conectar, porque todos tenemos que hacer eso en algún momento de nuestras vidas. Algunos de esos fracasos, como el de New York, llevaron a la autora a depresiones, a caer en las adicciones, en la cocaína. Estuvo a punto de morir, ya sabemos la historia de cómo le salvó Robert De Niro con Toro Salvaje, y también a otros momentos complicados donde nadie quería financiar sus grandes películas. No solo hay un repaso por su vida privada, también todas las mujeres y las veces que se casó. Están todas, están todas sus hijas en el documental, y también lo que significa la imagen y cada plano cinematográfico para él. La cámara siempre está al servicio de los personajes y de la veracidad. Él habla de la filosofía de cada toma, de cada plano, porque realmente piensa que cada toma tiene que tener un significado y una razón detrás de ella. En ese sentido, creo que, para él, la inteligencia de la película se articula a través de la cámara. Pero como autor, siempre está interesado en los personajes y en los seres humanos, en penetrar en mundos distintos. Bueno, pues la verdad es que es fantástico el material de archivo, la capacidad para penetrar o entrar en el círculo íntimo y profesional de un artista que yo creo que ha marcado el cine, y luego que es muy singular porque es un artista muy católico en un mundo protestante, no solo porque entrar en el seminario, bueno, menos mal, ¿no? Porque esto sería los domingos, hubiera sido otra película, pero no solo por eso, sino por cómo la filosofía cristiana de la culpa, ¿no? Pues ha marcado todo su cine, y eso es interesantísimo en un lugar donde la venganza y el western son los que han predominado. Entonces, bueno, todo eso está en el documental, que yo creo que... Y luego él tiene un carisma fantástico, y además hay una cosa que a mí me gusta mucho y que venía de lo que estábamos comentando de él antes con esto de que presentó a Panahi, que es un director muy generoso. Total. Con todo el cine del mundo, ¿no? Además es que él es restaurador de obras, hace documentales o produce documentales de otros artistas, recupera obras perdidas, se sabe el cine de todo el mundo, es alguien muy cinéfilo, es casi un historiador del cine, y luego tiene ese carisma, es un personaje cinematográfico en sí mismo. Qué memoria prodigiosa, qué risa para contar todo. No escapa ningún tema, más o menos, porque lo define muy bien Isabella Rossellini, que dice que es un santo pecador en un momento y es luego, claro, para los cinéfilos ver sus pelis y ver cómo muchas decisiones que tomó, muchas historias con los actores detrás, cómo se peleó con Weinstein, cómo Sharon Stone le reclamó
reclamaba más atención, no sé, cómo se hizo el Lobo de Wall Street, en una noche cambiaron no sé cuántas escenas, y al final es un gran historiador y cronista de la América contemporánea, desde Vietnam en Taxi Driver hasta pues bueno, el Lobo de Wall Street y el capitalismo, o uno de los nuestros, ¿no? Y la violencia, o sea que es fantástico. Dani, ¿algo que añadir? No. Suscribo todo lo que habéis dicho. Es que no me quiero meter en el cine, chicos. Él está un poco domingo. No te estamos apartando. Bueno, de verdad. verdad. Es curioso porque al inicio de la serie Scorsese cita también, ¿no?, cómo le influyó la Nouvelle Vague francesa, también a la hora de entender el cine y de relacionarse con cómo tratar la realidad. Y esta semana, pues justo Filmin estrena un documental sobre una de las grandes figuras del cine francés. Sí, es súper curioso porque François Truffaut, Mi vida en un guión, se titula este documental, tiene mucho que ver con lo de Scorsese porque también es una exploración de cómo la infancia del autor francés y el abandono que sentía por parte de sus padres y la búsqueda de si era su padre real o no, marcó su obra desde los 400 golpes. François Truffaut s'était construit une image assez lisse, celle d'un cinéaste farouchement indépendant, ne vivant que pour ses films. Bueno, y ahora vamos a reconciliarnos con Dani Garrán, que le hemos dado de lado en esta sección, y también con Netflix, porque hace una semana, en capítulos anteriores del cine láser, no nos ha llamado Netflix, que en eso nos dejan bastante en paz, pero sí que es verdad que pusimos un poquito mal a Ryan Murphy, y esta vez queremos reivindicar que Netflix ha estrenado un true crime bien hecho, la historia del mayor asesino en serie de Italia. Sí, es una miniserie de 4 capítulos que recrea la macabra historia del monstruo de Florencia, un asesino que cometió 8 dobles homicidios entre 1968 y 1985, sembrando el terror en la Toscana. Es un gran misterio para la crónica negra italiana porque nunca se supo la identidad del criminal, que atacaba en su mayoría a parejas jóvenes en zonas apartadas y tenía fijación por las mujeres, cuyos cuerpos mutilaba. Aprovechando investigaciones aún en curso, la historia explora los múltiples sospechosos investigados a lo largo del tiempo, centrándose en sus puntos de vista. Mismo modus operandi. Primero mata al hombre y luego extirpa el pubis a la mujer. Y con los de hoy ya son 8 homicidios. Al final, entre este delito y el del 81 pasaron 7 años. Sin que nadie investigara al verdadero asesino porque se calificó como un delito pasional. Comprobemos todos los casos que tengan semejanzas con los nuestros. De hoy, de ayer, de hace 20 años, hayan sido ya resueltos o estén sin resolver. Stefano Somila es el director de la serie, que ya ha estado al frente de películas y series de la misma temática como Roma Criminal o Sicario, Día del Soldado, por lo que conoce a la perfección el lenguaje del thriller criminal. Junto a él trabaja Leonardo Fasoli, guionista de Gomorra, otra producción que mostró sin filtros la crudeza de la violencia italiana y serie en la que trabajaron juntos. La serie se presentó en Venecia. Stefano Solima y Leonardo Fasoli hablaban allí sobre la creación de esta serie y también la repercusión de este caso en Italia. Sí, la producción está basada en el libro del escritor norteamericano Douglas Preston y del periodista italiano Mario Spezzi, traducido a 24 idiomas. La serie sigue toda esta investigación llena de errores policiales y encuentros con el supuesto asesino. Esto decía Stefano Solima sobre el origen de la misma. Penso che da un certo punto di vista siano le storie che cerchino e trovino gli autori più che viceversa. Diciamo que era una historia. Decía que desde cierto punto de vista son las historias las que buscan y encuentran a los autores y no viceversa, que se trataba de una historia muy compleja, muy delicada, que seguía muy presente en el imaginario colectivo italiano y por tanto era fundamental contarla. Una de las primeras cosas que decidieron fue usar nombres reales para contar no una historia inspiradora, sino la historia real del monstruo de Florencia. De hecho, los asesinatos instalaron el miedo en la sociedad italiana, especialmente en el de las mujeres, en un contexto muy conservador y machista. El director hablaba también de la importancia de retratar ese ambiente durante los casi 20 años que duraron los asesinatos. L'idea lì era già dalla scelta di non raccontare proprio solo l'indagine sul mostro di Firenze, ma raccontare i mostri. Decía que la idea no era contar solo la investigación, sino hablar de los monstruos, de contar esa época, ¿no? Independientemente de quién fuera el culpable, intentar explicar el contexto social que era monstruoso y por otro lado la enorme presión que recibieron los investigadores, porque se trataba de un hecho tan mediático que probablemente condicionaba incluso a los detectives a encontrar una solución a esa tragedia. Y además del libro en el que se basa la serie, los creadores tuvieron acceso a mucho contenido, a gran cantidad de material que forma parte de la investigación. El guionista, Leonardo Fasoli, hablaba así de ese acceso al archivo del caso. Basandoci soprattutto sugli atti giudiziari c'era tantissimo materiale.
Decía que se habían basado principalmente en documentos judiciales, que había muchísimo material, les abrieron las puertas de ese material, porque era una investigación que había durado 20 años y había interrogatorios, análisis psicológicos, fotografías. Decidieron contarlo buscando ese material real, evitando inventar cosas y manteniendo las conexiones reales. Como decíamos, la serie muestra especial atención en explicar el contexto histórico de esa Italia de los años 70, que era el caldo de cultivo perfecto para el machismo y la violencia hacia las mujeres. Leonardo Fasoli cuenta que su intención también era mostrar estas realidades y dejar que el espectador saque sus conclusiones. Que era iniziata forse così anche per una serie di pregiudizi che gli investigatori, gli inquirenti avevano nei confronti dei femminicidi, diciamo così, in generale. Invitaba el guionista al espectador, ¿no?, a que tiene más preguntas que respuestas cuando acaba la serie. Incluso mirándolo hoy se ve que había un odio particular hacia las mujeres. Había una cultura básica que era muy opresiva desde el punto de vista sexual. Había una cultura familiar rural muy antigua, pero siempre muy esclavizada por figuras femeninas. Es decir, es como si tuvieras todas tus cartas por delante y cada uno te diera respuestas por su cuenta sobre por qué pudo haber ocurrido este fenómeno. Y al igual que pasó en España con el caso Alcácer, los criminales del monstruo de Florencia traumatizaron y condicionaron el día a día de varias generaciones de mujeres. A pesar de suceder en los años 70, es inevitable contraponer estos feminicidios con el presente para darnos cuenta de que estos monstruos siguen existiendo, decía el guionista. Sí, ricordando appunto attraverso questa storia, ricordando quello che era successo. Decía que había mucha conexión con nuestros días por toda la violencia de género, y es cierto que en 2014 hubo un asesinato con algunas características similares y la prensa italiana pues creyó que podía haber vuelto ese monstruo de Florencia. Dani, como te hemos dejado de lado, solo la vas a comentar tú. Bien. Bueno, nadie te va a discutir. A mí me ha gustado mucho, creo que tenía razón en eso de que es un true crime muy bien contado, con perspectiva de género. No se recrea especialmente en toda esa violencia, que evidentemente era muy cruda, sino que se presta sobre todo a recrear una década, la de los años 70, con una Italia muy conservadora, muy machista, con muy la misógina, sí, con toda la mafia detrás, con esa familia que, madre mía, que oprime a la mujer y no le deja salir desde el minuto uno, y todas las consecuencias que tienen sus actos, ¿no? Que bueno, desde el primer momento creo que engancha bastante todo eso, más allá de lo que es la investigación policial, que bueno, pues puede ser más o menos interesante, pero en este caso, al no llegar a ningún final, ¿no? Nadie se encarceló por esto, pues no deja de ser un poco más secundaria. Ver un poco todo ese caldo de cultivo en el que se recreó este asesino, creo que es lo más interesante de esta serie. Pues muchísimas gracias, chicos, lo dejamos aquí, volvemos la semana que viene, adiós. El cine en la SER con Pepa Blanes. Una amara conquista, un dolore di testa, un sogno in più, una vita inventata e vissuta tra la gente che odia e che ama. Quanta ne ho conosciuta, ognuna una trama e ognuno fa parte di me. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.